Gracias, profe. Bueno, lo decía, lo de la contracción del vaso es justamente porque es el típico ejemplo de cuando nos da una puntada al lado del estómago, abajo del corazón, corriendo el colectivo, porque en ese momento, para el cuerpo es una situación de estrés y nosotros estamos haciendo o estamos necesitando hacer una acción física puntual, bien aguda, puntual, y necesitamos que los músculos que están relativamente en reposo, si no somos muy deportistas que digamos, de repente empiecen a funcionar rápidamente para correr al colectivo que se nos está yendo. Entonces, como van a funcionar, o como van a funcionar, el cuerpo en el estrés genera adrenalina, esa adrenalina, dentro de todas las cosas que hace la adrenalina, no solamente aumentar la frecuencia cardíaca, dentro de todo lo que hace, también hace que el vaso se contraiga. Y cuando se contrae, las células hematopoyéticas, perdón, las células sanguíneas que están guardadas en el vaso, salen a circulación y de repente tenemos un aumento rápido y transitorio de muchas células sanguíneas, pero en particular de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está preparado a la necesidad de oxígeno que requiere, aumentar la cantidad de oxígeno que pueda llegar a los músculos, porque estamos preparándonos para una acción que va a ser, biológicamente va a ser de huir o de atacar. Pero bueno, eso sería si fuéramos animalitos en la selva. En este caso es una reacción biológica de tratar de alcanzar el colectivo que se nos está yendo. Por ejemplo. Entonces, esas eran las variaciones fisiológicas normales que se dan dentro de la normalidad. Pero también están las variaciones patológicas, es un exceso de eficiencia de la formación, hablamos un poquito, un exceso de la destrucción, o una disminución. Si sobreviven más de 120 días, de repente se nos van a ir acumulando. Si sobreviven menos de 120 días, se estarán muriendo más de lo que se están generando, por lo tanto vamos a tener menos. Bueno, hemorragias obviamente, pero obviamente es algo temporario. Aumento o disminución del volumen plasmático. Puede ser que justamente de esto estábamos hablando un poco recién, en deshidratación o en diarrea, vómito, cualquier evento que hagas deshidratarnos finalmente, es decir, está saliendo mayor cantidad de líquido del cuerpo de lo que necesitamos, disminuye la cantidad total de la sangre, disminuye la cantidad de plasma, por lo tanto la cantidad relativa de glóbulos rojos va a estar aumentada, el hematocrito aumenta. El número total de células va a ser el mismo, pero el volumen va a ser menor, por lo tanto aumenta la concentración. O también podría ser por otras patologías que aumente el volumen plasmático. Entonces, si tenemos mayor volumen, vamos a tener menor cantidad de glóbulos rojos, menor concentración. La cantidad puede ser que esté bien de glóbulos rojos totales para el cuerpo, pero como el volumen plasmático es mayor, en proporción van a estar más diluidos, va a haber una concentración menor. También esta concentración menor podría ser patológica y tener distintos consecuencias que también lo van a ver o están viendo en otra materia. Profe, pregunta. Sí. Cuando la mujer está menstruando, ¿eso en el análisis se refleja con la cantidad de glóbulos rojos? Muy poco. No. La verdad, muy poco. Pero hay una pequeña disminución. Lo que pasa es que tendría, como es tan variable de persona a persona, tendría que, si uno se hace una mujer que se haga el hematocrito día por día, seguramente va a encontrar no seguramente, se encuentra una variación diaria y es posible que encuentre una pequeña diferencia durante la menstruación, pero es como cuando se hace un análisis sanguíneo, no es esa diferencia, no aparece como una patología, es algo normal.
Bueno, eritropoyesis empieza, y acá en un ratito más voy a ir terminando, vamos a continuar la clase que viene, empieza cuando algunas células madres toman la decisión de diferenciarse. Toman la decisión significa que encuentran dentro de su nicho y todo su ambiente donde están sentadas, donde están viviendo, tienen muchas señales que le indican que tiene que transformarse y diferenciarse a un precursor de línea eritroide. Es un precursor que toma el compromiso de diferenciarse a eritrocito. Entonces, esa es la manera que se habla de las células madre. Las células madre o las células progenitoras se comprometen a hacer algo, porque morirse, podrían morirse en el camino o podrían de repente, si pueden, una célula madre hematopoyética puede convertirse en cualquier cosa. Pero bueno, cuando se dividen en dos, una, eventualmente, si tiene todas las señales, se compromete en seguir la línea eritroblástica, es decir, o eritroide, en convertirse, seguir este camino de diferenciación. Se va a transformar en proeritroblasto, después vamos a otra célula, otro tipo celular que es diferente, funcional y de forma también, que es el eritroblasto, se va a convertir luego en un normoblasto para convertirse finalmente en un reticulocito, y este reticulocito es el que va, si sufre ciertas modificaciones, va a poder salir, va a atravesar, la línea indica a las células endoteliales, va a poder atravesar y salir hacia el seno venoso y entrar a la circulación como un eritrocito nuevito. Y este proceso está muy regulado y está básicamente modulado por dos tipos de moléculas. Una son las interacciones entre las células del estromas y las células hematopoyéticas. Cuando yo les contaba que cuando hablábamos de la médula ósea, que están acá, vemos como que, si se fijan, vemos una cadenita de células que se diferencian en una, en otra, en otra, pero recuerden que todo esto está pasando acá. Eso que está ahí, está pasando acá. Es decir, de hecho, está pasando en esto que son más rojitas, en todo caso, que serían los últimos estadios. Es decir, están en contacto con muchas otras células y con un montón de proteínas de la membrana. A pesar de eso, uno puede pensar, no, uno va viendo que esa célula que está en contacto con un montón de otras proteínas y un montón de otras células, va pasando y va sufriendo esta transformación, si la podemos seguir acá en la historia de su vida, y esa transformación está dada por la interacción con las otras células del estroma, que le indican otro tipo celulares, le van indicando, bueno, necesitamos hacer más eritroblastos, o más eritrocitos, convertite, hoy te vas a convertir en eritroblasto, así, y esa célula sigue la diferenciación o el camino hacia el siguiente estadio, dependiendo de las células que tiene alrededor que le van dando información o le van señalizando para que eso ocurra. Y por otro lado, los factores de crecimiento, que son otras moléculas que no necesariamente, una cosa es que una célula la esté tocando, y otra cosa es que una célula que está más lejos secrete un factor de crecimiento, y ese factor de crecimiento, esa proteína, vaya por circulación y llegue a la célula en cada uno de los estadios y le esté indicando a distancia, le está mandando el mensaje de que tiene que convertirse en algo. Y este factor de crecimiento modula la velocidad, la cantidad de veces que se van a replicar. Acá les puse, esto sería como un resumido, no es resumido, dependiendo, y yo se los dejo, ahora les voy a subir creo que también unos libros más donde muestran esto, dependiendo de los distintos textos que vayan a ver, o páginas web que vayan a ver, van a encontrar distintos nombres para estos estadios. Yo no tengo problema en que le pongan distintos nombres,
si están entendiendo qué está pasando. No, siempre tenemos célula madre, proeritroblasto, eritroblasto, siempre cuando es... Fíjense que todos estos nombres están compuestos por dos cosas. La célula, la que está sufriendo lo que sea, puede tener un prefijo, una pequeña parte de palabra adelante, y un sufijo. El sufijo es lo de atrás. En este caso tenemos blasto, blasto. Todo lo que es blasto es algo inmaduro que está madurando. Y acá, por ejemplo, tenemos un proeritroblasto. Entonces, si entre eritroblasto y proeritroblasto, significa que esta célula está antes en el proceso de maduración que el eritroblasto. Si tenemos un reticulocito con un normoblasto, me está diciendo de que esta célula ya no es más una célula con capacidad de proliferar o capacidad de diferenciarse, porque ya no es más un blasto. Es una célula que está casi funcional, que está en el último, en este caso, en el último evento de diferenciación para convertirse en eritrocito. De hecho, ya es funcional, hay reticulocitos que circulan y tienen la funcionalidad porque tienen hemoglobina. Exactamente, se los digo desde ya porque seguramente van a ver esto en distintas materias, por ejemplo, otra forma de describirlo, y acá fíjense que dentro de los normoblastos, en otros textos lo ven de esta manera. Y algunos ni siquiera lo llaman normoblastos, sino esto sería proeritrocito, proeritroblasto temprano, proeritroblasto, normoblasto basofílico, policromatófilo, porque también depende de cómo está definido. En este caso, estas son imágenes de tinciones reales y están puestos en escala, en tamaño. Estos 7 micrones y estos aproximadamente en la escala celular que se ve real en el microscopio. Y esto es una tinción de hematoxilina de bocina y son células reales. Entonces, muchos de los textos y mucho de lo que hagan en hematología están definidos, o sus nombres tienen que ver con cómo se comportan frente a una tinción. Por ejemplo, que sea basofílico significa que se colorea específicamente con tinciones básicas. Es decir, vasos de tinciones que tienen mayor acidez, y fílico significa que le gusta, entonces es una célula que se tiñe preferentemente con colorantes básicos. Entonces, el policromatófilo es una célula, bueno, normoblasto, policromatófilo significa poli, mucho, cromato, color, filo, se tiñe de varios colores. Y acá empezamos a ver que hay una diferencia entre el violeta y empieza a aparecer el rosado más típico, en un caso más anaranjado. El ortocromático, orto significa, más allá de todo lo que uno pueda pensar que significa orto significa opuesto. Entonces, lo que estamos viendo es que hay en esta célula particular, o en esta también, que son ortocromatófilos, que tienen colores o le gustan tinciones de colores opuestas. Y vemos que el núcleo es bien, se tiñe con colorantes bien básicos y el citoplasma con colorantes más ácidos. Por eso uno es bien violeta, fuerte, y el otro es más casi tirando a naranja, rosado naranja, porque se tiñe con colorantes que son ácidos. Después ya, bueno, reticulocito está dado el nombre por por algo también que se ve al microscopio, tiene algunas retículo básicamente red, significa red. Entonces van a ver ciertas cositas, y de hecho que está acá en este esquema, se ve restos de estructuras celulares que se tiñen con colorantes más básicos, que forman como una especie de red o como unas pelucitas. Eso lo van a ver, espero, alguna vez más
en el laboratorio van a poder ver bien qué es un reticulocito y a qué me estoy refiriendo en cuanto a estas estructuras dentro de la célula que se tiñen con colorantes básicos. Bueno, y después el eritrocito normal, que no tiene nada y se tiñe básicamente, tiñe la hemoglobina y las pocas proteínas que tiene con colorantes más ácidos. Y esto nos genera esta red. A pesar de esta red, básicamente, esto es un esquema que me muestra todo lo que puede sufrir una célula madre hematopoyética, que es multipotente, y dependiendo, están descritos acá al lado, algunos de los factores de crecimiento que son importantes para que ocurra una rama u otra rama. Por ejemplo, si una célula madre se encuentra con este tipo de factores de crecimiento, bueno, en este caso, esta célula madre, para mantenerse célula madre, necesita que estos 3 factores de crecimiento estén ahí. Si están en cantidad, esta célula se mantiene viva y se mantiene normal, cantidades habituales. Ahora de repente se divide y una de esas células madre se divide en 2, y una de esas de repente se encuentra no solamente con estos 2 que son célula madre, sino con un aumento local de estas moléculas, se las encuentra, justo creció y se aparece en ese ambiente, están estas moléculas, va a tomar el compromiso, son claves para que la célula madre, que se acaba de dividir, tome el compromiso en convertirse en célula madre mieloide o linfoide. Depende. Dependiendo de lo que encuentre, si encuentra esto, se convierte en mieloide. Y mieloide, que no sé, creo que es la primera vez que introduzco la palabra, es una célula madre que ya no puede hacer cualquier cosa, sino que se va a convertir en células que van a generar plaquetas, o se va a convertir en glóbulos rojos, o en neutrófilos, basófilos, eosinófilos o monocitos, dependiendo con qué se encuentre. Y es mieloide porque nunca se va a convertir en la otra célula madre, que dependiendo con qué factores de crecimiento se encuentre, se va a convertir en célula madre linfoide, que es decir, son células que finalmente se van a comprometer en generar linfocitos. La célula mieloide, y lo que nos toca a nosotros en particular, en esta etapa vamos a ver células mieloide que sufrieron este camino, que van pasando por este camino. Se encontraron con estos factores, célula madre recientemente dividida, se encuentra con estos factores, se compromete en célula mieloide, que se va a ir diferenciando a distintas cosas. De repente, si se encuentra después con este factor, y en general aumento con estos 3 factores, interleuquina 3, 9, y finalmente eritropoyetina, se va a convertir, esto es célula madre porque todavía tiene la posibilidad de convertirse en distintas, pero a medida que va avanzando en la diferenciación, esto sería como todavía una célula madre, se va a convertir en la célula progenitora de eritrocitos. Y va a ir pasando por estos estadios. Las células progenitoras se llaman de 2 maneras, o lo van a encontrar de 2 maneras en la bibliografía. Una son las BFUE, E de eritrocito, así que si hay una E porque es eritrocito, BFUE o CFUE. Y esto viene del inglés. BFU, B es burst, es básicamente, son células que cuando se las ve en la médula ósea, sufren una gran explosión. Burst es explosión, algo explosivo, de divisiones. Fíjense que estas células entran, una de estas células madre que entró al camino eritroide, de repente se convierte en una célula que lo único que tiene como función es dividirse. Y empieza a dividirse entre 11 y 12 veces. Es decir, partió de una, fíjense que en cada división tenemos 2. La división 1 tenemos 2.
cada uno de esos en la división 2 me va a dar 4, en la división 3 me va a dar 8, en la división 4 me va a dar 16, 32 y así es 2 elevado a la 11 o a la 12, cantidad de células. Y eso es que partimos de una y de repente terminamos en 2 a la 11, que ahora no me acuerdo cuánto es, pero es una cantidad enorme de células. Por eso se llaman BFU, porque es una explosión de células, B de explosión en inglés, que tomaron la decisión en convertirse en células eritroides. Y esa explosión está dada particularmente por estas estos 4 factores de crecimiento, algunos citoquinas. Interleuquina 3, el factor estimulante de colonia, cada vez que vean CSF, es también del inglés, factor estimulante de colonia, GM es granulocito monocito. GM, CSF, normalmente lo que están acostumbrados más a decirlo en inglés, el SCF, que es el factor de células madres, sí, células madres, fíjense que si ven en la diapositiva anterior van a ver que ese factor es necesario para que se mantengan las células madres, y la trombopoyetina. Si se encuentran estas 4 cosas, la célula madre que tomó la decisión en convertirse en eritroide, empieza en una explosión de divisiones, se divide 10-12 veces, cada una de esas células 10-12 veces, aumenta la cantidad enormemente, y después finalmente se convierte en otra célula que se llama CFU, que es cada una de estas células, CFU, porque es una unidad formadora de colonias, ¿sí? Y esto está dado porque no es que se lo vea en la médula ósea, sino cuando uno saca células vivas de la médula ósea y la pone en cultivo, depende del tipo de célula. Si uno agarra justo una BFU, la pones en el cultivo, en una placa, y mirás, y ves que rápidamente esa célula se dividió 10-12 veces y me hizo un cúmulo muy grande de células. Pero de repente, si yo casualmente agarré una célula que está en el estadio CFU, la pongo en cultivo y se divide 2 o 3 veces nomás. De nuevo, que haya divisiones significa que es 2 elevado a la 11 o 12, o 2 elevado a 2, 3. 2 elevado a la 2 es 2 por 2, 4, y 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2, es 8. O sea, esta célula, si yo tomo esta célula y la pongo en cultivo, solamente me va a dar 8 células al final. Si tomo cualquiera de estas y las pongo en cultivo, me van a dar 2 a la 11 o 12 células, es decir, una cantidad enorme de células. Son funcionalmente 2 tipos de células progenitoras diferentes. Pero imaginemos ¿qué le pasa a cada una de esas células? Más allá de que se dividan, cada una cuando se divide, recuerden que hay una división, tenemos la célula 1, cuando se divide en 2 células iguales. Entonces, cada vez que vemos estos gráficos, y digo, bueno, y ahora pasaron por 11 divisiones, significa que 11 veces hicieron cada una de esas, se dividieron en 2, y esta a la vez, después en 2, y cada una de esas se fue dividiendo. Pensemos en seguir la línea, ¿qué le pasa a una? Si se dividen en 2, bueno, una la olvidamos, ¿qué le pasa a esta? Se vuelve a dividir. Bueno, sigamos esa línea y vamos a tener esto. Por cada una de estas células, primero las células progenitoras pasan en esta explosión de divisiones, así es como llegan a 10 a la 10 por hora, ¿no? Después, ya las células precursoras pasan menos divisiones, y está dado por la eritropoyetina. Acá, esta parte es justamente el lugar donde se regula la cantidad de células. Esta primera parte no se regula, aparece una célula madre y se empiezan a dividir. Están estos factores de crecimiento, se dividen. No importa que el cuerpo requiera más o menos, obviamente va a depender de estos 4 factores, pero en general esto es bastante constante. La última parte, en las células progenitoras, algo que pasa es que estas progenitoras al final empiezan a expresar un receptor de eritropoyetina. La eritropoyetina, que es la hormona reguladora de la cantidad de glóbulos rojos,
solamente puede actuar en las células precursoras. ¿Por qué? Porque acá aparece el receptor. La eritropoyetina está en todo momento, más o menos en todo momento, pero estas células que están acá nunca se dan cuenta que existe la eritropoyetina porque no tienen el receptor, no pueden verlo, así que no les importa. Cuando se convierten, cuando pasan de progenitoras a precursoras, uno de los hitos que las convierten es que empiezan a expresar el receptor de eritropoyetina. Y una vez que lo expresan, ahora sí, ya son sensibles o pueden darse cuenta que hay eritropoyetina en el ambiente, y dependiendo de la concentración de eritropoyetina se van a dividir entre 1 y 4 veces más. De manera que, si un poco más inclusive, hasta 6 veces, es decir, que la cantidad de eritropoyetina me da a dar cuánto se puede amplificar a lo último. Y al final del proceso de diferenciación de las células propulsoras, sí, cuando se convierten en eritroblasto ortocromático, que estemos bien, esta división de una distinción bien básica o bien basófila del núcleo y acidófila del citoplasma, va a ir sufriendo acá está, pareciera como que le pasa a distintas células, pero en realidad este evento le pasa a cada una de estas células en la línea de expulsión del núcleo justo antes de pasar a ser eritrocito maduro y entrar a circulación. Puede haber que la eritropoyesis, este proeritroblasto, fíjense, esta última parte es eritroblasto. De hecho, estamos acá. Todo lo que las BFU y las CFU están en esta primer flecha. La última parte donde podemos diferenciar bien por estructura ocurre solamente acá, en las células precursoras. Las progenitoras son básicamente todavía las células madres del esquema que están tomando la decisión. En este esquema sería esta de acá. Esta de acá y esta primera. Al final van a expulsar el núcleo y van a salir a circulación, donde estarán los 120 días en promedio. Esto puede ser de que haya una eritropoyesis ineficaz, es decir, algunas células, algunos proeritroblastos dejen de diferenciarse, algunos salgan acelerados, es decir, fíjense que esto tarda aproximadamente 5 días en ocurrir la última parte. Algunos salen acelerados y pueden llegar a salir con el núcleo o con algunos restos como reticulocitos, porque podría ser de que se requiera mayor cantidad por una cuestión, si es puntual, podría ser algo como normal para tratar de aumentar la cantidad de glóbulos rojos en algo puntual, o si ocurre constantemente, posiblemente sea algo patológico o algo no tan normal, y que eso bueno, deberá ser tratado, se tiene que ver por otros lados. Así que, como resumen, y vamos a dejar hoy por acá, los futuros eritrocitos empiezan con un proceso de proliferación que se da en esta parte particularmente, donde ocurre entre 10, 12 y después 2 o 3 divisiones más. Es la manera, esta proliferación, que la célula, a partir de una célula madre, se puedan llegar a tener, si sumamos, acá tenemos, supongamos, en cantidad mayor, 12 más 3 son 15, más 4, 19, sería 2 a la 19, en cantidad total es 2 a las 19 células que nacen a partir de una sola célula madre que decidió convertirse en eritrocito. Después hagan el cálculo, 2 a la 19, ¿cuánto es? Y de esa manera se puede llegar a que el cuerpo esté produciendo por hora 10 a la 10 células, 10 a la 10 eritrocitos normalmente. Y a medida que pasan primero por esa gran cantidad de proliferación, también van pasando por pequeños procesos de maduración, especialmente en la última parte, donde se van generando las estructuras y
y las moléculas necesarias para la función final de la célula. Y estos eventos son la reducción del tamaño, porque la célula madre es bastante más grande y los eritroblastos son bastante más grandes que el eritrocito, que es de 7 micrones de diámetro. Entonces hay un proceso de reducción del tamaño celular, se va condensando el núcleo, cada vez se va condensando más. Básicamente me está indicando que si se condensa el núcleo es que cada vez se va compactando más el genoma, el ADN, de manera de que deje de funcionar como en la expresión de genes. A medida que el eritrocito se va generando, se va formando, la mayoría de los genes de la célula ya no son útiles para nada, salvo los genes que tienen que ver con la división, con la matriz, perdón, el citoesqueleto o el esqueleto de proteínas que está por debajo de la membrana, la generación de hemoglobina, la incorporación de hierro en la hemoglobina y el resto de la función y algo de la glucólisis para generar energía, pero el resto de las funciones, el resto de los genes al glóbulo rojo no les sirve, entonces se van compactando, ese ADN se va compactando y finalmente lo expulsa completamente del núcleo antes de salir y de repente tenemos núcleos en la médula ósea que están ahí dando vueltas solos, núcleos de mitocondrias que vienen de los reticulocitos que se están convirtiendo en glóbulos rojos. Los otros hitos y eventos que van pasando en estos últimos días es la síntesis del grupo hemo o la incorporación del grupo hemo y la síntesis de la globina para formar la hemoglobina. La incorporación perfecta del hierro, la cantidad que corresponde a la hemoglobina, hacer la conformación, digamos, la síntesis de hemoglobina, la síntesis de las pocas proteínas que van a ser útiles para el eritrocito, y esto es unidireccional e irreversible. Significa que, por ejemplo, un proeritroblasto no puede volverse para atrás, convertirse en célula mieloide y después volver a, no sé, irse a convertir a neutrófilo. No, una vez que el eritroblasto se comprometió, es un compromiso unidireccional porque va a terminar siendo sí o sí eritrocito y es irreversible, ¿no? Antes de volver a tomar otra decisión, de hecho las células se mueren. Y esto, en condiciones normales, tarda entre 5 y 6 días desde que toma la decisión la célula madre hasta que se convierte en glóbulo rojo. Y eso de nuevo es el ejemplo de por qué cuando uno se va a la altura, que requiere más glóbulos rojos, tiene que pasar un tiempo hasta que se puede recuperar o puede llegar a tener la cantidad suficiente de glóbulos rojos necesarios para una concentración menor de oxígeno. En estos 5 o 6 días, ¿qué va a pasar cuando uno, por ejemplo, se muda a la altura o viaja a la altura? Hay menor cantidad de oxígeno. Particularmente, lo que va a pasar es que aumenta la eritropoyetina y las células que en promedio pasan 4 divisiones, pero algunas pasan 1 división, algunas pasan 2, todas van a pasar 4 y algunas van a pasar 5 y algunas van a pasar 6, es decir, al final en vez de tener, imagínense que una división más significa que se duplicó la cantidad. 2 divisiones más significa que se cuadruplicó la cantidad. Entonces, con que haya 2 o 3 procesos más de división, estamos duplicando o cuadruplicando la cantidad final que van a salir a circulación en ese momento. Y todo esto va a tardar 5 días. Si nosotros necesitamos de repente aumentar la cantidad de glóbulos rojos, porque estamos en una condición de menor cantidad de oxígeno, recién en 4 o 5 días vamos a tener la primera oleada de células que van a salir en mayor cantidad para poder nivelar esa concentración de glóbulos rojos. Por eso, bueno, se hacen distintas cosas y charlamos en clases anteriores de cómo hacer que esto ocurra. Bueno, vamos a dejar, o cómo hacer, por ejemplo, para los atletas. Vamos a dejar por acá, les dejo este último slide, que va a ser con el cual empezaremos la semana que viene. Así que... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Esta clase después la sube, ¿no? Sí. Gracias.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, creo que ya tengo el PDF. No creo. Tengo el PDF para subirlo ahora y